invitados. Señor secretario. Sí, señor presidente, voy a dar la cuenta ahora. Señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Urgencias. Se ha hecho presente la discusión inmediata para el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. También se han recibido las siguientes iniciativas. Una moción de los honorables senadores señora Rincón y señor Chaguán, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que otorga al sufragio el carácter de obligatorio. Una moción de los honorables senadores señor Bianchi, señora Goich, Muñoz y señores Letelier y Quinteros, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que suspende por un tiempo determinado el cobro de cuotas de créditos sociales otorgados por las cajas de compensación de asignación familiar a requerimiento del deudor en las condiciones que se señalan. Comunicaciones del honorable senador señor Felipe Kast, mediante la que solicita que sean invitados a exponer a esta comisión en lo relativo al proyecto de ley que establece reforma integral al sistema de adopción en Chile, una serie de personas que representan a distintas instituciones. Así, el señor Francisco Covarrubias, presidente de la Fundación Pro Acogida, Kate Robinson, presidente de la Asociación Chilena de Familias de Acogida, de la Comisión de Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia, del Colegio de Psicólogos de Chile, también a doña Constanza Alvial, abogada de la Fundación Pro Bono. Y finalmente hay una comunicación de la señora Daniela Constantino, asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, para solicitar exponer en esta comisión acerca del proyecto de ley que establece la reforma integral al sistema de adopción en Chile. Recuerdo a sus señorías que esta materia está convocada, ese proyecto de ley, el estudio para este miércoles. Y hay invitados también profesores de Derecho Civil a esa sesión, a sugerencia de algunos de los integrantes de esta comisión. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. Y respecto del objeto de la sesión del día de hoy. Inmediatamente, presidente. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional de reforma del Código de Aguas. Están invitados por el Ministerio de Obras Públicas el señor ministro, don Alfredo Moreno, su asesor, el señor Nicolás Rodríguez. De la Dirección General de Agua nos acompaña el director, señor Oscar Cristi, y el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez. También asiste el exdirector general de Agua, señor Carlos Esteves, y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la asesora señora Begoña Jugó. Eso respecto de la materia. Recuerdo a sus señorías que la comisión terminó el estudio de las disposiciones que componían las materias que iban a ser revisadas por esta comisión y los integrantes de la comisión están a la espera de una propuesta si se acepta habría que reabrir la discusión de conformidad con el artículo 185 del reglamento del Senado para ver las disposiciones sobre las cuales ustedes quieren introducir alguna innovación. Ese acuerdo requiere la unanimidad de los presentes. Eso, señor presidente, respecto de la tabla del día de hoy. Gracias, secretario. Le pediría entonces a don Oscar Cristi, don Carlos Esteves, quienes han encabezado la mesa técnica de trabajo en este proyecto, que nos puedan dar cuenta del estado del arte y para ver si se ha logrado acuerdo o tenemos todavía algunos puntos de divergencia. Como es tradicional, se le da la palabra por edad a don Carlos Esteves. Presidente, por su intermedio saludo a todos los presentes a la sesión. Creo que las normas de transparencia hay que aplicarlas, presidente. Creo que la próxima sesión vamos a tener que poner los carnets sobre la mesa los distintos participantes, pero muy bien. Presidente, efectivamente, en la última sesión de la comisión se encargó que se pudiera revisar
si es que en los artículos en que había habido mayoría, si se podía obtener un respaldo unánime en esta discusión. Particularmente porque hubo algunos artículos al inicio de la discusión que se votaron 3-2, pero luego otros temas vinculados con esos mismos artículos, especialmente con discusiones vinculadas con temporalidad y con extinción, fueron resueltas por la comisión por unanimidad, cambiándose el texto. Al cambiarse el texto con posterioridad a lo que se había votado al inicio de la sesión, se planteó en la comisión la necesidad de revisar si es que podía entonces volver a votarse estos incisos. Y en general hubo la mayoría de los incisos o disposiciones sobre las que hubo mayoría y no unanimidad, se avanzó a la idea de que pudiesen votarse por unanimidad sin cambiar el texto, sino que básicamente porque era ahora más coherente con lo que se había enmendado por la comisión en otros incisos, particularmente en la enmienda que sufrió el artículo 134 bis, que se refiere al procedimiento de extinción. Y allí hubo un importante entonces acuerdo, ¿no? Hubo una diferencia que hasta la fecha no fue posible de superar, que se refería a la distribución de la agua en los ríos seccionados. En el artículo 17, en su inciso cuarto. Este inciso había tenido en un principio un reproche de constitucionalidad por parte de los senadores Alamán y Pérez, y en esta discusión, y este texto fue aprobado 3-2 por la comisión, y en esta discusión en el equipo técnico no hubo acuerdo, y más bien hubo un acuerdo de poder discutirlo en la comisión técnica, después de que pudiese ser aprobado en general el proyecto de ley. Luego en el decreto de escasez hídrica, presidente, el artículo 314, pasó lo mismo, es decir, hubo varios incisos, 2 o 3, en que se proponía sin cambiar palabra alguna de estos incisos, se pudiese resolver por unanimidad. Y el caso del inciso primero, artículo 314, donde se entendió cuál era la razón de aumentar el periodo de escasez hídrica de 6 meses a 1 año, y de darle la posibilidad de la prórroga a este plazo, porque la sequía no tiene calendario. La sequía puede ser mucho más extensa que 6 meses o 1 año. También se entendió que era razonable que en vez de hablar de periodos de extraordinaria sequía, se hablara de severa sequía, porque lo extraordinario tiene que ver justamente con la comparación con un pasado reciente. Entonces, si en un país o en una zona han habido 20 años de un periodo muy seco, todo indicaría de que en el futuro estos momentos de sequía no podrían ser declarados extraordinarios. Y hubo un acuerdo también en dar la votación para que esto fuese medido por los efectos que produce la sequía en las personas, más que por el carácter de su comparación estadística con los últimos 20 o 30 años. Dicho aquello, hubo un inciso sobre el que se propuso un cambio de redacción, hubo un acuerdo en la mesa, pero claramente requiere una discusión con los senadores si avanzaron o no en esa línea, y hubo una propuesta que hace el Ejecutivo luego de su trabajo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de que se evalúe la supresión de un inciso que era el que se refería a tarifa y que eventualmente estaría en colisión con el decreto con fuerza de ley número 70 del Ministerio de Obras Públicas. Eso es lo que podría señalar en términos generales, presidente. No sé si Oscar Cristi quiere complementar aquello. Gracias, Carlos. Don Oscar. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, ratificar lo que dice don Carlos Esteves, que el análisis posterior de los artículos en los cuales no hubo unanimidad muestra que en una nueva votación sí podrían tener unanimidad, porque los reparos o las dudas que podrían haber existido se resolvieron adecuadamente en el resto de los artículos aprobados.
y solo se mantiene un desacuerdo en el artículo 17, que el Ejecutivo considera que tiene reparos de constitucionalidad, y todo aquello se podría hacer, todo lo otro se podría hacer sin ninguna modificación, excepto efectivamente en el 314, en que podría alcanzarse una unanimidad probablemente con dos modificaciones, específicamente el inciso octavo y el inciso noveno. El inciso octavo que habla de la tarifación de las aguas y el inciso noveno que habla de la indemnización que eventualmente el Estado podría pagar por una distribución no proporcional. Eso es, presidente, lo que podría complementar. Gracias, don Oscar. Ofrezco la palabra al ministro Moreno. Muchas gracias, presidente. Tal como señalaron Carlos Esteves y Oscar Cristi, ha habido un trabajo muy positivo del equipo, encabezado por ellos, que ha permitido que la inmensa mayoría de los artículos e incisos que no tenían una unanimidad puedan ser hoy día objeto de esa unanimidad, producto de que artículos posteriores que se discutieron resolvieron las dudas u objeciones que existieron en algunos de los senadores. Y en segundo lugar, como bien se ha explicado, quedando, digamos, tres incisos, uno del 17 y dos del 314, donde habían algunas diferencias. En dos de esos tres también este equipo, digamos, ha logrado tener un acuerdo de cómo tratarlos y que quedaría mejor, de tal manera que también en ellos, digamos, había un acuerdo y solamente persiste en uno de ellos, en el artículo 17, que tiene que ver con las secciones en los ríos y lo que sucede en épocas en que no hay escasez y cómo se trataría ese tema y las atribuciones de la DGA, que es un tema bastante complejo en el cual se sigue trabajando, pero que en todo caso es completamente separable de todo el resto. Se refiere a una materia completamente diversa de todos los otros artículos de los que estamos conversando. O sea que hay una posibilidad de poder llegar a pleno acuerdo en todo el resto, en uno, como digo, sin ningún cambio y en los otros con cambios que luego de analizarlo por ambas partes, por lo menos a nivel de los equipos técnicos, se ha llegado a la conclusión de que hay un acuerdo pleno de cómo se podrían formular los pequeños cambios para poderlo, o supresiones o lo que sea en cada uno de los casos, de manera tal de proponérselo a los senadores para poderlo también tenerlo por unanimidad. Gracias, ministro. A ver, bueno, primero agradecerle tanto a Carlos, Oscar y a todo el equipo técnico de nuestros asesores que ha estado trabajando en estos días a fin de poder despejar las dudas que quedaron después de la discusión del proyecto. Entiendo que faltarían ver si es posible llegar a acuerdo en dos artículos, respecto de los cuales no hubo votación unánime, dado que los otros temas estarían ya con una solución. Entonces, si es así, lo que le propondría a la comisión, que le diéramos como plazo esta semana al equipo técnico para que siga trabajando y vea si es posible arribar a un acuerdo y sí o sí el próximo lunes despachar este proyecto de vuelta a la sala del Senado. Ofrezco la palabra de si algún senador o senadora quiere hacer algún comentario. Presidente. Don Rodrigo. Tal como dijeron los asesores, hay un buen grupo de incisos o artículos en el que se habían plantado reparos de inconstitucionalidad y que fueron superadas dichas objeciones a medida que avanzamos en el proyecto, porque básicamente se resolvieron temas de procedimiento en los artículos 129 y siguientes que aclararon mucho la película y que disiparon problemas de constitucionalidad. Las modificaciones que el equipo técnico estaba sugiriendo al artículo 314
entiendo que desde el punto de vista de los técnicos estarían superadas, habría que revisarlo entre los senadores. Y creo que solo quedaría pendiente un tema del artículo 17 al cual se refirió tanto el ministro principalmente, bueno, como Oscar y Carlos, que tiene que ver cómo podría eventualmente actuar la DGA en tiempos en que no hay escasez hídrica, pero en que eventualmente se podrían tomar algunas medidas para el mejor uso del agua, tomando en cuenta las diferentes secciones y las condiciones hídricas de distintas secciones de un mismo río. Ese es el punto que creo yo que hay que terminar de resolver. Entonces teníamos dos opciones, o avanzar hoy día en todo menos eso, que es el artículo 17, pero si usted prefiere dejarlo todo para zanjarlo en el próximo lunes y hacer una sesión a término, yo no tendría ninguna objeción, presidente. Así que yo dejo en sus manos, por supuesto, esa decisión. Gracias. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. Como esto requiere la unanimidad de la comisión, yo preferiría tener una sola sesión a término el próximo lunes y ahí revisar todos para ver si es que fue posible o no llegar a acuerdo en este punto que aún nos queda de divergencia. Porque hay que recordar que esto después en la sala obviamente podrá ser objeto de modificaciones. Ok. Bien, ofrezco la palabra. No veo más palabras pedidas. Bueno, agradecemos la participación de todos nuestros invitados y entonces el próximo lunes veríamos todas las modificaciones a fin de poder ya enviar este proyecto a la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. Muchas gracias, Gracias, presidente. nos vemos el próximo lunes entonces. Chao, ministro.